Declaración testimonial en los expedientes que han sido declarados admisibles por esta comisión y sus respectivas ampliaciones. Declarar es una carga pública y debe decir verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, y si así no lo hiciera puede incurrir en el delito del falso testimonio. Juro promete decir la verdad de todo lo que le será preguntado. Sí, juro. Voy a pedir por secretaría que se lea el artículo 275 del Código Penal. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Este procedimiento se rige por lo establecido en el reglamento de la Comisión de Juicio Político y por el Código Procesal Penal. El artículo 12 del reglamento interno de la Comisión establece que la Comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad. Por las generales de la ley, le consulto si le comprende las generales de la ley, si conoce a los magistrados denunciados Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y si con respecto a los mismos posee vínculos de parentesco, interés o cualquier otra circunstancia que afecte su veracidad. Conozco a los jueces, pero no. Bien, antes de comenzar con las preguntas que tienen que ver con los pedidos de juicio político contra los magistrados de la Corte Suprema, le vamos a formular las que tienen que ver con sus condiciones personales. Señor testigo, ¿podría decirnos su nombre completo? Roberto Miguel Ángel Salles. Su documento nacional de identidad. 24963 179. Su nacionalidad. Argentina. Su estado civil. Separado. Su fecha de nacimiento. 3 de octubre de 75. Su profesión. Abogado. Quiero manifestar a los diputados presentes. Gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, quiero cumpla feliz. ¿Qué lindo regalo? No se puede quejar del regalito. Quiero manifestar a los diputados presentes y a los testigos que los declarantes tendrán todo el tiempo necesario. Muy avispa y sí. Se lo va a escuchar con respeto, como corresponde. Esta presidencia le garantiza el tiempo y se le hace saber que se escucharán las preguntas, pero las respuestas serán siempre dirigidas a la presidencia. Asimismo, le hago saber que estará a su disposición la versión taquigráfica de su testimonial a partir de mañana. En este estado de situación, podemos comenzar con las preguntas. Diputado Tagliade. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, doctor Sagese. Inicio el cuestionario recordando que en la audiencia del 23 de febrero pasado, con su declaración, usted manifestó que trabajó en la vocalía del doctor Rosati el voto del ministro en la causa Colegio de Abogados. También se señaló en ese momento que a la vocalía del doctor Rosati usted ingresa el 4 de octubre del 2021. La pregunta que le quiero hacer inicialmente con respecto a esto es, cuando usted ingresa a la vocalía del doctor Rosati ese 4 de octubre del 21, ¿el voto del doctor Rosati en caso Colegio de Abogados ya estaba siendo analizado, trabajado por algún miembro del equipo de la vocalía? En ese caso, ¿quién? ¿Y cuándo? O si la respuesta es no, si usted directamente la primera tarea que empezó a hacer en la vocalía fue empezar a trabajar ese voto. Sí, primero una aclaración. Yo empecé en noviembre del 2021 con el doctor Rosati, donde jubiló la doctora Jaime. En ese momento... Sí. No ingresó el 4 de octubre. No. Ingresó en noviembre. En noviembre. Y en ese momento yo no he tenido a la vista ningún proyecto anterior. Inmediatamente una de las misiones que le encomendaron fue el análisis de este tema, cosa que se puso a trabajar inmediatamente. Previo a su incorporación a la vocalía del doctor Rosati, estaba en la vocalía de la doctora Jaime. O sea, el 23 de septiembre del 2021, cuando el doctor Rosati es elegido presidente de la Corte, usted estaba en la vocalía en ese momento de la doctora Jaime. Perfecto.
El 28 de septiembre está el registro acá en las actuaciones. En la circulación pública del expediente se realiza un pase a la vocalía de Lorenzetti, 28 de septiembre. Sé que son fechas que por ahí difícil que las recuerde, pero ¿usted tiene presente si esa circulación fue para que Lorenzetti emitiera su voto o que fue en disidencia parcial, digamos? No, desconozco. No, yo no seguía la circulación del expediente por eso. Ese hecho puntual no lo conoce. No. Perfecto. En el marco de su trabajo en el voto, doctor Saguese, en la causa, insisto, Colegio de Abogados, ¿analizó el presidente Moner Sanz por indicación de alguien, por su propia cuenta? ¿Lo consideró conveniente, digamos, o...? Sí, lo consideramos junto con el grupo de gente con el que estábamos trabajando, por supuesto. Ahí en la causa Moner Sanz se cuestionó su legitimación, digamos. ¿Cuál es el desarrollo que hicieron con respecto a esto para aplicarlo al voto, ¿no? La conclusión fue que el presidente Moner Sanz tenía un problema de legitimación que había sido señalado por la Cámara. La Cámara había rechazado la legitimación de Moner Sanz. Moner Sanz había invocado una legitimación individual, dada en su calidad de abogado, el usuario del servicio de justicia, y creo que como ciudadano. La Cámara consideró que no había podido probar un agravio concreto en esos términos de legitimación individual, y cuando recurre en extraordinario a la Corte, la Corte desestima esa apelación por falta de fundamentación, entendiendo que Moner Sanz no había logrado refutar los argumentos de la Cámara. Y en relación con el fallo o con el voto que se estaba trabajando, ¿qué puede decir? Es decir, no hay equivalencia, digamos, entre la legitimación en un caso y en otro. ¿Qué se consideró respecto de la legitimidad de la asociación civil que litigaba, ¿no? En el caso del Colegio de Abogados, la legitimación no había sido cuestionada en ninguna etapa del proceso. Cuando el Ministerio de Justicia, el Senado y diputados contestan demandas, no lo cuestionan. Pasa todas las instancias. Cuando interponen un recurso extraordinario contra la sentencia de la Cámara, que había declarado la inconstitucionalidad de la ley de consejo, tampoco invocaron ningún problema de legitimación, con lo cual la Corte, entiendo yo, que consideró que no era un tema a tratar. De modo, aun cuando la Corte, la legitimación y el caso lo debe realizar de oficio, entiendo que los jueces entendieron que no había ningún cuestionamiento posible de la legitimación, con la aclaración de que se trata de supuestos de legitimaciones bastante distintos entre el caso de Moner Sanz y del Colegio de Abogados. Cuando usted, doctor, dice, entiendo que la Corte consideró, esa conclusión deriva, deriva de que en ningún momento a usted o a su equipo de trabajo le dijeron analicen en particular la legitimación activa del colegio. Por eso es porque nosotros tampoco consideramos que era necesario analizarlo. Ah, ok. Disculpe, diputado Tagliari, le hago una consulta al doctor Saguese. ¿La Corte no tiene la obligación de analizar de oficio la legitimación activa? Sí, y lo hace siempre en todos los casos. Cuando la Corte entiende que hay legitimación, no dice nada, salvo que venga a cuestionar. O sea que entendió que en el caso del Colegio de Abogados había legitimación. Sí, continúe, diputado Tagliari. Gracias, presidenta. Doctor Saguese, con respecto a el plazo de 120 días que establece la sentencia, la pregunta que le quiero hacer es si, digamos, ese plazo de 120 días surge de alguna evaluación, de algún informe técnico, de algún estudio en particular sobre el plazo que hayan tenido ustedes en cuenta, o por ahí es un plazo que los propios jueces, digamos, bajaron las instrucciones. ¿Cómo
se definió, digamos, esa cuestión, ese aspecto del fallo? Digo, eso es una decisión de los jueces. De todos modos, aclaro que no fue ese plazo, no fue al Congreso, fue al Consejo. Al Congreso solamente se hizo una exhortación para que dicte una ley dentro de un plazo razonable. El Consejo, los 120 días era para que el Consejo organizara las elecciones. Era para que el Consejo adecue la integración del Consejo de 13 miembros para esto. Ok, y con respecto al Congreso de la Nación, usted plantea que no hubo, digamos, un plazo que la Corte pusiera en mora, digamos, al Congreso, que fue solamente una sugerencia. No lo digo yo, lo dice la sentencia. El primer punto de la parte resolutiva declara la inconstitucionalidad y el segundo exhorta al Congreso para que dentro de un plazo razonable dicte una ley. Para que el plazo razonable no fue establecido. El plazo razonable no fue establecido, digamos, en el texto del fallo. Y tanto en el plazo de 120 días al Consejo como en el plazo razonable al Congreso, estábamos en un contexto de pandemia, digamos, estas cosas fueron evaluadas con respecto a la duración del plazo, la pandemia, el receso, etcétera, ¿no? ¿Lo recuerdan si fue parte de las discusiones tipo? Esa cuestión no participé yo porque entiendo que fue una decisión que tomaron ante los jueces. Recién me dijo que no conocía cuando le pregunté por la circulación a la vocalía de Lorenzetti, pero más allá de la negativa, la pregunta, ¿usted sabe quién trabajó el voto de Lorenzetti en este tema, particularmente en su vocalía? No. Doctor Saguese, que en agosto del 2021, así y Poder Ciudadano, si recuerda, se presentaron en este expediente y solicitaron que se los acepte como amicus curiae. Y además pidieron que se dicte sentencia. ¿Tiene presente si fueron aceptados los amicus y eventualmente con qué argumentos se resolvió? No, la verdad que no lo todo. No lo tiene, perfecto. Y la última pregunta que tengo, por ahí había que apelar a su memoria. En el fallo, la Corte declara inaplicable el artículo 6 de la 26080 y el inciso 3 del artículo 7 de la 24937. Estos dos artículos fueron incorporados a partir de la sanción de la 26080 en el año 2006 y establecían que el presidente del Consejo sea elegido por la mayoría absoluta de sus miembros con un mandato de un año. ¿Usted tiene presente cuáles son los fundamentos o fueron los fundamentos para declarar la inaplicabilidad de ambos artículos? Quiero recordar que el fundamento por el cual se declaró la inconstitucionalidad no solamente de la integración, digamos, de la composición de 13 miembros, sino también de otras cuestiones que estaban indescindiblemente ligadas a la integración, como por ejemplo el quórum, las mayorías y el funcionamiento de las comisiones. Yo no sé si la sentencia lo dice expresamente, asumo que el tema de la presidencia, que me pregunta, cuando la Corte declara la inconstitucionalidad y pone como remedio la vigencia de la ley anterior, en la integración de 20 miembros, el presidente del Consejo es el presidente de la Corte. Es decir, el legislador no previó en ningún caso que un ministro de la Corte integre el Consejo y que el presidente se elija integrando el Consejo.
Nada más, Presidenta, por ahora. Bien, diputada Siley. Bien, muchas gracias. Proceda. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, doctor Fagense. Primero preguntarle si me puede contar en cuántos días tuvieron previsto el proyecto de sentencia. Cuántos días imposible, no me acuerdo. Sé que se trabajó durante bastante tiempo. Años, meses, para no... Y no sé, yo empecé a trabajar en este tema en fines del 2021, en noviembre, y la sentencia creo que es del 16 de diciembre. Ese tiempo. Al menos yo, como letrado del Estado de los Santos. Y otra pregunta, también de la legitimidad, ¿no? Entonces preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre un abogado que se presenta espontáneamente y uno que digamos, uno que se presenta a título personal y uno que se presenta a título personal que integrante de una asociación civil? Entiendo que el segundo propuesto cabe en el artículo 43, segundo párrafo de la Constitución, que es el propuesto de formación colectiva. Aunque la asociación civil no represente el derecho colectivo, por el caso de no ser el colegio público de abogados, sino... El 43 habla de asociaciones que protengan a esos fines. Y última pregunta, usted cuando hace un seminario le dijo, antes de que salga el fallo, se puso durante un mes más o menos, antes de que salga el fallo, empezó a trabajar en el mismo tema. Sí, de conozco si el doctor Rosati venía trabajando de antes. Yo, lo que me consta es que yo empecé a trabajar en noviembre de 2020. Perfecto. ¿Y el equipo que usted integró, o integró un equipo, no lo integró, trabajó solo, trabajó con otro miembro de las vocalías? En la vocalía trabajé solo y con el resto de la vocalía sí, éramos un grupo, no me acuerdo quiénes estaban exactamente en las reuniones, pero éramos letrados de otras vocalías. ¿De las otras vocalías, todas las otras tres vocalías o solo de las otras dos conformaban la mayoría? La de mayoría. Gracias, presidente. Gracias, diputada Siley. ¿Algún otro diputado tiene? ¿Nadie quiere formular preguntas? Vamos a dejar que el doctor Sagesi vaya a disfrutar tranquilo de su cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias por estar acá. Un aplauso para el testigo.